intento de diálogo. Yo estoy grande, tengo 79. Y vino una amiga y me dijo, vamos a hacer una campaña, a ser candidatos. Es Constanza Guglielmi. Yo le diría Constanza Per porque su esposo es mi amigo. Pero hay una cosa importante. El apellido de la mujer se tiene que conservar. Y en esos temas sí, uno acepta que el feminismo tenía absoluto derecho. En esos temas y en muchos otros, Constanza, yo voy de candidato a diputado por Nacional y vos de diputada por Capital. Sí, la verdad que, bueno, me encantó la idea. Siempre creí en vos. La idea fue tuya. Sí, bueno, pero me encantó juntar todas las ideas. Juntar a lo que era provincia de Buenos Aires, el hecho de que vos pudieras encabezar la lista de Capital. A mí me gusta la idea de ser legisladora en la ciudad y me parece que hacemos un muy buen equipo. Somos algo diferentes, como una bocanada de aire fresco. Fresco siendo mayores, digo. Bueno, sí, pero es algo distinto, Julio. Yo creo que hoy hay una desesperanza muy grande y la gente necesita creer en algo. Yo jamás, y siempre he militado en la política, pero jamás pude hacerlo si yo no creía en lo que hacía. O si no creo en las personas que... Es decir, tengo que de alguna forma enamorarme del proyecto, o enamorarme de las ideas, o enamorarme de las posibilidades. Y bueno, esta vez estoy enamorada de lo que estamos haciendo. Y encontramos ahí una beta que tampoco es fácil. Un partido. Un partido que es el Partido Federal, que es un partido histórico, que nos da el lugar para que nosotros, que todos venimos, tanto vos... Que no nos limita en nada. En nada, en nada. Nos está dando el instrumento para nosotros, desde ese lugar, reivindicar a la política, que es lo que queremos hacer. Ahora, Constanza, hay como una teoría de que el gobierno es débil, que Alberto es débil, que entonces tenemos que juntarnos todos con el PRO. Yo digo, el gobierno es débil, el kirchnerismo no es lo nuestro, ni vos ni yo lo queremos, pero no por eso nos vamos a ir al PRO, ¿no? No, bueno, a mí me parece genial tu frase, ¿no? Esa frase que una vez te escuché en un programa de televisión, de que, ¿cómo era, Julio? Decir la voz, que tiene gracia que la digas vos, ¿no? Querer reconstruir el peronismo desde el PRO es como querer reconstruir el matrimonio desde la casa del amante. Exacto, no, yo creo que, al contrario, creo que nos tenemos que olvidar de esta posibilidad que el kirchnerismo no, y Macri no, los K no, los M no. La verdad es como que tenemos que salir de eso. Y coincido con tu lectura de que buscar esto que en su momento se llamó la tercera vía, tampoco creo en eso. Porque me parece que lo importante es poder sacar votos que sean propios, que no tengan que ver con ninguno de los dos extremos. Es poder empezar a formar algo nuevo, pero algo nuevo que sea un proyecto a futuro. No puede ser que todos se junten y que después no dura nada. Un amontonamiento no. Acá tiene que haber afinidad en las ideas, afinidad en las propuestas. Amontonarse para ir a una elección no sirve. O sea que hace unos días aparece un libro del menemismo. Sí. ¿No? Una reivindicación de los 90, porque están los 70 y están los 90 como debate. Los 70, yo digo siempre, había un 4% de pobreza y debíamos 6.000 millones de dólares. Algunos jóvenes creen que eso era el peronismo. No, eso era, habían echado Perón en el 55, eran 18 años después, pero habían pasado las dictaduras Frondizilia y el país era el más rico del continente. Ahora, el golpe y Menem. El menemismo para mí fue dañino, no sé cómo lo ves vos. Bueno, a mí no me gusta ser tan tajante como sos vos con respecto al tema del menemismo, porque creo que hubo cosas buenas y cosas malas. Antes de empezar con el programa estuvimos charlando vos y yo, por ejemplo, de las comunicaciones. Las comunicaciones en la época de Menem,
Bueno, empezaron los Pero- celulares, fue una pero- comunicación Sí, pero diferente. Constanza, Soy crítica fue con... la tecnología, no la privatización. Lo No, que no, hacemos, no, no. inventaron el teléfono. No, yo la privatización eso estoy totalmente de acuerdo. Claro. Y yo no quiero juzgarlo en las privatizaciones Claro. porque al contrario, es decir, y esto yo misma se lo había dicho a Menem, hablar de la privatización de YPF a mí me pareció una locura. Eso fue una Néstor, ¿eh? Eso fue locura. Néstor, ¿eh? Claro. Néstor y Cristina estuvieron ahí. Por supuesto que sí. Y después Si te venden que eran de izquierda, lo dice. defendieron. Cristina lo defendió siendo diputada nacional en su discurso en el recinto. Por eso yo creo que la verdad que lo que hay que acabar es con estos discursos, dicen una cosa, cambian de posiciones permanentemente de acuerdo a la conveniencia. Yo creo que las ideologías no tienen que ver con eso. Es decir, quien tiene una ideología, quien tiene un norte, quien sabe qué es lo que quiere hacer, no lo puede cambiar cada 5 minutos como es lo que nos viene sucediendo con nuestra dirigencia. Que nos embarcan en cosas que antes dijeron que no, después dicen que sí. Nadie tiene el valor de las palabras, es lo que se ha perdido. En el mundo pasamos de Trump, que era complicadito, a un Biden que está formulando, viste que algunos dijeron el Biden peronista, ¿o no? Sí. Digamos, como si su discurso recupera el lugar del Estado para la solidaridad con la sociedad. Algo que nosotros habíamos tirado porque nos parecía que era antiguo. Claro, bueno, pero es decir, yo al contrario, yo creo en un Estado que participe activamente. Esto no significa de que todas las empresas tengan que ser del Estado, pero sí creo en la capacidad y en lo que debe hacer el Estado. Creo que esta es una facultad que no se puede delegar, ¿no? Que es la de control. Es indelegable eso. El Estado tiene que estar presente. Y hoy, con lo que estamos viviendo, con la pandemia, nos damos cuenta de que el rol del Estado es muy importante. Por eso es que habitualmente nos quejamos porque no vemos al Estado a la altura de lo que nos está sucediendo. La Corte termina dando la razón a Larreta. Aclaro siempre, yo no lo quiero a Larreta, pero en esta tenía razón. Sí, no, porque pero para que haya federalismo, ¿no? Sí, pero es que aparte acá no pasa por Larreta o no Larreta. Yo creo que esto va mucho más allá. La ciudad de Buenos Aires es igual a una provincia. Claro, es una No provincia. es una provincia. O sea que institucionalmente Larreta será jefe del gobierno de la ciudad, pero es lo mismo que un gobernador. Y las autonomías, el Estado Nacional no puede avanzar sobre las autonomías provinciales. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho la Corte con respecto a la ciudad y creo que esto lo debería sentir cualquier ciudadano de la ciudad. Pensar de que intentaron arrebatarnos algo que no correspondía. Pues fíjate que fue un detalle, pero yo armé un gran lío cuando me detienen 3 horas en la Panamericana a 12 kilómetros de coche. Ese gesto de Kicillof es un poquito fascista, ¿no? No tiene nada, digamos, es autoritario. Totalmente autoritario, sin lugar a duda que es autoritario. Pero bueno, hay muchas de las medidas que están tomando que parecen autoritarias, que avanzan sobre las libertades individuales, porque en realidad ese control del cual vos te quejaste, y yo te he escuchado en todos los medios, era avanzar sobre las libertades individuales, porque a título de que te tienen parada en una cola, ¿por qué? A título de mi poder es superior a tu derecho. Claro. Y ahí es bien, cuando bien. la democracia... Y tambalea, porque no debe ser así la democracia. Pero bueno, se están acostumbrando mucho a avanzar sobre los derechos individuales. Y hablando de eso, a mí me preocupa sobremanera ahora este proyecto que van a ingresar al Congreso. Pues me parece peligroso, no sé a vos, Julio. ¿Cuál proyecto? El proyecto que piensa mandar el Poder Ejecutivo dándole potestades especiales al presidente para momentos como el que estamos viviendo y de una pandemia. Mirá, la crisis de las sociedades es propia del género humano. Sí. La madurez de los estadistas es otra cosa. Merkel
democráticamente condujo a Europa. Y la condujo con una elasticidad, o sea, es llamativo que la Alemania que dio a Hitler sea capaz de dar a Merkel. Tan llamativo como la Inglaterra que dio a Churchill, de este pobre tonto de Boris Johnson. Digo, y esa es la historia. A veces te toca aportar grandes jugadores y a veces te tocan estos muchachos que tenemos nosotros, ¿no? Sí, pero nosotros, bueno, tenemos un bache muy grande de grandes jugadores. Hace mucho que no tenemos uno. Y creo que también ese es uno de los problemas nuestros. Estos días hemos estado charlando mucho, vos y yo, sobre el tema de pacificar, unir, encontrar objetivos comunes para dejarnos de lado de las peleas, dejar de alimentar esta grieta que nos divide cada vez más. Y sin embargo, yo decía, pero qué raro, siempre que en la Argentina no habíamos podido lograr algún sentimiento que nos uniera a todos. En algún momento yo pensé que podía ser Malvinas, por ejemplo, algo que nos podía unir a todos, pero no, me equivoqué, no fue. Y yo dije, ¿por qué no pudimos ni siquiera con Malvinas? Y en realidad es porque no tuvimos nadie al frente para hacerlo. Las sociedades que han podido, y de esto hablábamos como Sudáfrica, cuando Mandela lo hizo, no solamente fue el tema, sino que era Mandela, estaba Mandela. Entonces, y es lo que vos me decís de Merkel, bueno, me parece que a nosotros nos ha faltado algún dirigente capaz de unir a los argentinos detrás de una idea. La idea sola no sirve para unificar. Ese tema es la discusión central. Yo a veces marco para definir en extremo lo que es el desastre de Maduro en Venezuela, y lo que fue Evo Morales para Bolivia. Porque a Bolivia Evo después metió la pata, buscó una reelección que no le tocaba, pero esa corriente que Evo construyó sigue vigente y dado una Bolivia que crece económicamente y socialmente, mientras Maduro espanta millones de personas. Son dos cosas distintas, ¿no? Sí, por supuesto, que es totalmente distintas. Primero que el objetivo que ha tenido Venezuela, no solamente Maduro, sino que ya venía de la época de Chávez, fue avanzar sobre las libertades individuales, no permitir el disenso. Todo lo que pudieron construir es solamente para un sector, pero no pudieron unificar Venezuela. Venezuela ha expulsado venezolanos por el mundo. En la Argentina, ¿cuántos tenemos? Ahora, cuando vos te ves con esa persona, ese humilde que trabaja, que te atiende en un bar, en un negocio, ¿cómo te van a vender que la revolución es Maduro? ¿Ese testigo es clave para demostrar que aquello es irracional o no? Sí, bueno, es totalmente irracional. Si no, no tendría un país que hubiera expulsado la cantidad de ciudadanos que expulsó. Terrible. Y eso no ha sucedido con Bolivia. Bolivia, Evo, gobernó para el pueblo, pero gobernó para todos, a pesar de que... Pero bueno, esa es la diferencia de la calidad de los dirigentes. Ahora, vos fíjate que ahí hay un detalle importante. Mandela era el colonizado. Sí. Y los Boer los colonizadores. Cuando Mandela se impone, puede contener a los Boer. Los Boer no podían contener a los negros. Exacto. Y Evo es lo indígena. Los blancos de Santa Cruz nunca pudieron contener lo indígena. Y lo indígena puede contener el blanco. Exacto. Y Evo pudo contener a... Yo he ido varias veces a Santa Cruz y me encanta Santa Cruz. La verdad, yo los vi contenidos porque vieron una economía que crecía. No, sí. Porque terminaron aceptando que el indio era mejor, más lúcido que ellos. Que había llegado para producir cambios en Bolivia. La verdad que, bueno, por eso era lo que... Mirá cómo de la charla nos damos cuenta que a nosotros lo que nos ha faltado es la figura para poder contener a toda la sociedad. Ahora, Perón es eso, es los de abajo capaces de contener a los de arriba. Ahora, cuando lo derrocan en el 55, los de arriba no fueron capaces de contener a los de abajo. Yo digo siempre, el peronismo
aún con todo su autoritarismo hasta el 55, no tiene muertos, y el 55, Aramburu, con Valle y Cogorno firmado, y en los basurales sin firmar, la violencia de esa minoría ahí se expresa, ¿no? Sí, no, es tal cual, es lo que vos decís. Sí, después de Perón realmente pudo contener a todos y crear una esperanza, una mística que, bueno, fíjate que dura hasta el día de hoy. A pesar de que hoy, bueno, es tan difícil definir lo que es el peronismo y quiénes son. Pero lo que era la peronistas. política, hoy me llama Rafael Pascual, Sí. un radical importante, para que yo participe como peronista en un homenaje a Ricardo Balbín. Vos sabés que en pleno gobierno de Macri fui a la Recoleta a un homenaje a Leandro Ilia. Sí. Y me llamó la atención, porque el radicalismo en el gobierno no participó de un homenaje a Ilia. Digamos, ni Telan fue capaz de mandar periodistas a la Recoleta, donde una minoría homenajeaba a un radical, que fue un lujo. Por supuesto que sí. Ahora, ellos formaban parte de un gobierno y no asumían la historia de ese radical que los honraba mucho más que los que formaban parte del gobierno. Bueno, pero esta es la vieja historia de las divisiones y de los enfrentamientos nuestros. Nosotros es decir, yo creo que la política se tiene que hacer cargo de lo bueno y de lo malo. Si no, nunca podés revertir absolutamente nada. No puede ser que yo soy dueño de lo que salió bien y lo que salió mal se lo dejo a otro. No. Y cuando uno piensa en lo que pasa en el resto del mundo, al resto del mundo, cuando logra avanzar, es porque lo hace de una forma diferente. Porque no empiezan siempre de cero como hacemos nosotros diciendo que todo lo que fue anterior no sirvió, sino que se quedan con lo que funciona. Realmente el planteo de fondo es que el otro es mi adversario, no mi enemigo. Yo insisto con esto. Me gusta esa frase. Porque si el otro es mi enemigo, la solución es la guerra. Sí, bueno, pero... Si el otro es mi adversario, hay una idea de país común, donde él tiene un acento más para un lado y yo más para el otro. En el fondo, izquierda y derecha, que dicen que no existe, qué sé yo, creo que era Bettel que decía, ante un problema de orden y justicia, la derecha elige el orden, la izquierda la justicia. En principio sería así. Acá en la Argentina, izquierda y derecha eligen el cargo, ni la justicia ni el orden. No, acá aparte que, bueno, hoy en día está todo ideologizado, ¿no? Entonces, cualquier cosa que digas te encasillan. No, pues esta estupidez de que si estás con la clase presencial sos de derecha y si estás en contra sos de izquierda, es la imbecilización de la ideología. Total. La ideología era el lujo de los intelectuales y ahora terminó en la decadencia de los burócratas, ¿o no? Sí, lo mismo pasa con el tema de la seguridad. En cuanto hablas de la seguridad te dicen, no, pues vos sos de derecha. De derecha, Y no, claro. y bueno, y la seguridad. Pero eso lo daña hizo todo. Zaffaroni. Zaffaroni es uno de los seres... Yo creo que la Argentina tiene 3 seres nefastos. Zaffaroni, Cavallo y Berbisky. Esos 3 son la destrucción de la sociedad. Bueno, coincido. ¿Eh? Coincido. Porque Zaffaroni destruyó la justicia, Cavallo destruyó la economía y Berbisky destruyó la idea de nación. Porque Sí, es un sí. agente inglés, eso no cabe duda que trabaja para, ¿no? Pues es que un amigo me explicó, un tipo que sabe, que Berbisky logró imponer amigos en el Ministerio de Defensa para achicar la Fuerza Armada y que Inglaterra no tuviera que invertir dinero en defender las Malvinas. Porque si nosotros no tenemos ni un cañón, ellos con 2 policías defienden las islas y eso les permite ahorrar. Es importante, mira que agente caro, ¿no? Debe ser carísimo. Carísimo, seguro que sí. Pero- Pero de estos 3 que nombraste, es el único que sigue vigente y sigue teniendo una capacidad de daño muy grande, que Berbisky, ¿no? Coincido con vos plenamente. Que le hizo daño al gobierno y el gobierno no se lo puede sacar de encima. Pues es que yo siempre digo, este señor escribió un libro, Robo para la Corona contra Menem. Ahora, el robo del kirchnerismo fue tan o más grande que el del menemismo.
y él nunca vio nada. Quiere decir que en un robo estaba en contra y en otro lo habilitaron. Aquella corona era en contra, esta lo hizo Paje. Cuando lo hizo Paje en algo andará, ¿o no? No te quepa la menor duda. Coincido, ¿no? Bueno, ¿cuál sería nuestra idea de la capital federal? Como, digamos, si vamos por la capital, somos federalistas, defendemos lo de la Corte y lo venimos defendiendo de antes, pero además, ¿qué es lo que pensamos de Rodríguez Larreta, por ejemplo? ¿Qué pensás vos a favor y en contra? Mira, a favor tiene una buena forma de comunicar. Tiene una buena forma, claro. Tiene una buena forma de comunicar y llega a la gente joven. Sí, no es sectario. No. Y hace obras en la capital, pero que llegan a un determinado nivel, sobre todo a un nivel social que es el que genera opinión. El resto cierra los ojos y parece que la capital pasa por una zona donde están los que generan opinión y el resto no cuenta. Mudar la municipalidad a Parque Patricios fue la estructura. Digo, hubo barrios que desarrollaron. Después hubo cosas que hicieron de acuerdo con el peronismo, como la venta de los terrenos del tiro federal. Cuando vos te planteás, señores, en una sociedad como esta, donde no hay verde, vender terreno es un negocio inmobiliario, pero es una degradación para la sociedad. Totalmente. ¿O no? Y yo creo que ese es uno de los grandes temas y el gran desafío que tiene la capital. Es el tema del medio ambiente. Porque se avanza sobre los espacios verdes sin tener piedad, nada más que por intereses económicos. Y me parece que ahí hay un poco bastante de descontrol, ¿no? Querían vender, dan vuelta que quieren vender. Claro que lo quieren vender. Esas tierras valen una fortuna. Pero bueno, por suerte siempre hay alguno que se les para de manos. Pero bueno, me parece que igual hay que hacerlo en forma permanente, organizada, pero hay muchas cosas para modificar con respecto a la ciudad. O sea, ellos tienen una estructura administrativa y política pacífica y tranquila, digamos. Si yo hoy me tengo que poner a comparar como peronista que soy, a Rodríguez Larreta, al que no quiero, con Kicillof, al que quise querer y no me dejó, más maduro Rodríguez Larreta. Sí, bueno, y cuando uno ve, es decir, porque uno también analiza lo que está pasando, que es cómo se va viviendo cada uno. Bueno, la verdad que ha manejado la pandemia de una forma diferente. Pero también hay cosas, y a mí me pasa lo mismo que vos con respecto, si hago la comparación entre Kicillof y Rodríguez Larreta, pero la verdad me parece muy pobre, porque estoy eligiendo entre dos que no me gustan y entre dos que critico. Entonces me gustaría, al contrario, poder trabajar en construir algo en donde yo no tenga que elegir por descarte, porque la verdad vivimos eligiendo por descarte. La idea del peor es nada, parece que nos rige la vida. Pero, o es lo que hay, las dos frases. Claro, es lo que hay. Esa es la frase. Cuando el burrero antes tenía una frase que era hermosa, vamos todavía. En el todavía estaba la ilusión. Viste, por ahí el caballo venía al fondo y la esperanza del tipo era vamos todavía. Todavía había alguna posibilidad. Claro. Ay, mira vos, linda frase. No te des por vencido ni a un vencido. Eso es un poco el nervio. Y, digamos, la Riqueta escribe en Clarín una nota, Riqueta, un pensador radical. Luego hay cosas que coincido o no, pero hay algo que marca bien. Se necesita la idea fuerza. Los argentinos necesitamos un rumbo, un destino que esté expresado. Y hoy no lo tenemos. Hoy no hay rumbo, no hay futuro porque no hay una ilusión que nos convoque. Sí, la verdad que hay muchas cosas que proponer y es una elección muy importante la que viene, porque es una elección legislativa. Y la elección legislativa permite elegir de una forma diferente. Es esta justamente que vos marcabas al principio, que no hay que elegir por descarte, para nada. No hay que entrar en ese juego de si es uno o el otro, porque si no el voto se pierde. Puede ser que ese esquema sirva para una elección presidencial, pero no para una elección legislativa. Y en la elección legislativa mucho más nos conviene
gente que piense como nosotros y que pueda plantear lo que cada uno de nosotros quiere. O sea, dispersar los votos, sí, le da a total. la democracia mucho más que esta idea. Sí. Para enfrentar a Cristina, vote a Macri. Señor, para enfrentar a la idea no voy a votar a Macri. O sea, si nosotros vamos a achicar los votos de Cristina o los de Rodríguez Larreta, es secundario. Sí. Nosotros expresamos algo que no está contenido por ellos. Sí. Y Y entonces- después hay otro tema que nunca pasó en Capital, es decir, nunca hubo cercanía de los legisladores con la gente, con el pueblo en general de Capital. Eso es toda la Nunca hubo. política. Constanza, eso es toda la política. Políticos Sí, que pero- vivan en Puerto Madero es porque se separan de la sociedad. Si no, no te vas al lugar. Barrio Privado y Puerto Madero tendrían que ser dos lugares prohibidos para los políticos. Es donde Sí, habitan. bueno, a mí me parece que lo que hay que hacer es recuperar ese diálogo. Recuperarlo para saber qué es lo que se necesita. Porque, por ejemplo, si a la sociedad de Capital Federal le interesa tanto el federalismo, en base a ese federalismo, estábamos hablando del tema del medio ambiente, le interesa tanto defender el medio ambiente, hoy los legisladores de Capital deberían estar defendiendo la ley de biocombustibles, que está en diputados y que no sale de Sí, sí, diputados. sí, sí, sí. Y no sale por los intereses de las empresas petroleras. Y bueno, y Además, poder- ni siquiera se formula. El drama de la política argentina Sí. es la dependencia de los poderes económicos. O sea, el poder privado está por encima del poder colectivo. Y entonces no hay política. Sí, sí, no, tenés razón. Esa es una desgracia. Pero creo que tenemos que empezar a hacer el ejercicio para cambiar algunas cosas. Si no, Julio, no vale la pena participar. O sea que Es yo decir, digo siempre que Alfonsín es derrotado en alguna medida, pero enfrenta a los poderes económicos. Sí. Menem le regala el Estado a los poderes económicos. O sea, ese paso del obsequio del Estado, vos llevate la luz, vos los teléfonos, vos los aeropuertos, vos el juego, esa destrucción del Estado, cuando la construcción era, si vos lo construís, el inversor es un tipo que viene a hacer, no a llevarse. Nosotros Sí, sí. confundimos inversor con ladrón. Ahora, esa destrucción no la podemos recuperar. Entonces, en ese sentido, Alfonsín fue más peronista que Menem. Sí, pero lo que nosotros podemos hacer, que no es un tema menor, es empezar a educar. Para que las generaciones que vengan Claro. se dediquen a construir. Si no, van a creer que no existe la construcción. Ahora- o van a creer que la construcción en la Argentina no es posible. Y sí es posible. Pero en algunas cosas tenemos que empezar de cero. Pero, a ver, vos y yo que amamos Italia, Sí. tenemos distinta edad, pero los dos vimos una Italia que salía de la Segunda Guerra hambrienta y con una inseguridad. Yo llegaba a Italia y me decía, cuidado que lo roban. Esa Italia era la Italia pobre. Hoy a nadie se le ocurre que en Italia te roban. Ni en Nápoles, ni en ningún lado. No, no, no. Bueno, Italia, bueno, es como vos decís, ambos compartimos el amor por Italia. Italia la pasó muy mal después de la Segunda Pero Guerra. se rehizo, Con una reconstruyó. pobreza, pero se reconstruyeron entre todos. Entre Y fíjate que a pesar de la grieta que había dejado la Segunda Guerra, Claro, brutal. brutal, porque estabas con Mussolini o Pero estabas... ¿cómo? España Bueno, tu- era España tuvo brutal. 1 millón de muertos. Bueno, y sin embargo... Hizo un pacto de la Moncloa, que no es la payasada del pacto de Olivo, hablemos en serio. No, no, porque no, cuando no, te el dicen que pacto- el pacto de Olivo es un pacto, decís, no, flaco, es un negocio. El pacto de la Moncloa fue gestar un nuevo Bueno, país. Y aparte el pacto de la Moncloa tuvo un componente social muy importante. Claro. Entonces, Italia, por eso digo, después de haber tenido esa grieta tan profunda de la Segunda Guerra, se pudo reconstruir. Claro. Y vos tenés hoy un país que es otra cosa. En Hoy donde tenés un país que es otra otra cosa. Es un país en el que todavía se construye. Y disfrutás de convivir, de transitar. Mira, Nosotros somos de fracasados, un país de resentidos. vos es que hay un libro que yo leí hace unos años de una psiquiatra francesa, en donde habla de, y a mí me choqueó mucho cuando al final del libro hay una síntesis
de 10 cosas que generan inseguridad, ¿no? Entonces, en una sociedad, ¿cuáles eran las 10 cosas? Y la segunda razón dice que genera violencia en una sociedad el no poder disfrutar del tiempo libre. Tema clave. Tema ¿no? clave, ¿eh? Es decir, nosotros en la Argentina hemos perdido el poder de disfrutar de nuestro tiempo libre. ¿Por qué? Porque vivimos preocupados, porque tenemos... Entonces, y ese es uno de los motivos importantes que... Se cayó un 40% de la sociedad. Sí, claro. Los que quedan se están agarrando del sillón para no caerse. Bueno, acá nadie sabe lo que es el ocio. En las sociedades europeas, el ocio es importantísimo. Pero la angustia es lo que limita el ocio. Claro, bueno, sí, la necesidad de la angustia, de que te estás cayendo, no hay ocio. O sea, a mí me parece que lo que vos planteás, es decir, la sociedad argentina o recupera un destino y sale de la bajada. Sí, claro. Solo, viste, la pandemia es como la economía. Cuando ves que bajaron la ocupación de camas y los muertos, vos te das cuenta que estás saliendo. Bueno, pero yo quisiera que también la pandemia sea un quiebre, del antes y después. Claro. Podríamos aprovechar esto como lanzamiento de una nueva Argentina. Suena muy... La verdad que ya nadie cree en nada, pero yo quisiera creer que esto de llevarnos a situaciones extremas a diario, cuando vemos la cantidad de muertos que hay, cuando vemos cómo se atendieron mal a los del PAMI, cómo se atendió mal desde el ANSES, cuando no se dan respuestas, cuando el dolor forma parte de lo diario. Cuando ves que se vacunaron los diputados porque eran diputados y no por la edad. O sea, sí, bueno. Esta cosa tan fea, tan bueno, eso triste. es muy feo y es muy triste. Esas vacunas truchas, el falsificar certificados para poder entrar, para poder... No, la verdad... Pero bueno, tiene que ser el quiebre para comenzar de nuevo. A mí me preocupan las generaciones que vienen. Yo a la generación que viene siempre le digo lo mismo y para mí es un mensaje clave. Si un joven vive en Suiza, en Estados Unidos, tiene el país hecho, su devenir es vegetal. En la Argentina, un joven tiene la posibilidad de trascender devolviéndole el destino a la sociedad. Desafíos. Es lo mejor que le puede pasar en la vida, ¿o no? Desafíos. Yo siempre dije que en Suiza yo no podría vivir porque un aburrimiento. Es aburrido. Uno se levanta, la moneda cuesta siempre lo mismo, hay que respetar los semáforos, nadie estaciona mal. Bueno, los argentinos estamos acostumbrados y tenemos algo naturalmente que nos hace, por eso más de una vez los argentinos se destacan afuera. Además, porque tenemos una capacidad de rearmarnos claro. con las crisis. Por eso creo que realmente esta crisis puede ser muy importante, que debería ser el comienzo de una nueva etapa para la Argentina. Yo siempre repito una frase que no sé quién dijo. La Italia del caos engendró el Renacimiento. ¿Sí? La Suiza del orden aportó a la historia de la humanidad 2 variedades de queso y el reloj cucú. Entonces, digo... Ah, qué bueno, qué bueno, sí. Porque realmente es el reflejo. Si nosotros tenemos que decir, de esto hay que salir, y hay que salir es pensar en el futuro. Vos pensás, sí, cuando uno piensa en la Italia del Renacimiento, todo lo que nos dejó un Miguel Ángel, un Maquiavelo, la verdad, viste, es como que, bueno, ojalá podamos ser como esa Italia del caos que se llega al Renacimiento. Pero el hecho, nosotros, vos y yo, nos encontramos, nos ofreció un partido, el Grupo Federal, que sí. eran más amigos tuyos que míos, nos ofrecieron un partido, y voy a ir yo de candidato a diputado, y vos diputada por la capital. Sí, y vamos a trabajar en forma conjunta con la provincia de Buenos Aires, y Miguel Saredi va a ser la cabeza de la provincia de Buenos Aires. Ahora,
Algunos te preguntan quién te financia. Y vos lo que decís, nadie. La verdad que nadie, porque no estamos financiados. No, Lo nadie. que nos motiva la Pero ilusión. sí, nos motiva la ilusión, nos motiva las ganas de poder cambiar algo, nos motiva las ganas de participar. La verdad, Julio, que en los últimos años yo he sentido que la política se ha prostituido. ¿Cómo? Cuando te preguntan quién te financia, es quien te paga, eso es Sí, prostitución. sí, bueno, la política se ha prostituido. Nosotros, vos y yo, no sabemos si vamos a molestar mal al gobierno o a la reta, pero vamos a molestar a los dos, porque los votos nuestros van a ser al margen de, ¿no? Al margen de ello, sí. Y bueno, y esto intenta hacer algo diferente, algo de poder... Y que florezcan mil flores, o sea, que haya otros grupos Por que supuesto. salgan, que que la política tenga la energía de crear opciones más allá de Macri y de Cristina, porque esas dos son las opciones de la decadencia. Sí, sí, inclusive nosotros también estamos con los brazos abiertos para todos aquellos que quieran sumarse a esta iniciativa. Y una de las cosas que más me gustó de nuestro proyecto era que no se agotaba en las elecciones, sino que nosotros lo que queremos construir va mucho más allá de la elección. No se agota con la elección, sino que es un proyecto político a largo plazo. Es poder cambiar, claro, es construir una alternativa en serio. Un lugar donde se pueda pensar el país sin el carguito y el negocio. Punto. Exacto. Porque Y que el podamos carguito y el negocio, y que podamos discutir de las ideas para ver qué se nos ocurre para salir de donde estamos. Porque no hay soluciones mágicas. Vos fíjate, yo digo siempre, Constanza, mi generación, que no es la tuya, le dio a la Argentina miles de desaparecidos, decenas de enriquecidos y ningún estadista. Nosotros tenemos que ayudar a construir un partido, un grupo que reformule el pensamiento de la política. Exacto. Más allá, ¿vos te acordás cuando nació el operador? Después del militante nació el operador. El operador era el intermediario entre los negocios y el poder. Y hoy la política es un mundo de operadores. Totalmente. No hay militantes, no hay soñadores, hay negociantes. Bueno, pero también sabés que con este tema de la prostitución de la política, yo creo que mucha de la culpa es de los dirigentes. Antes uno llegaba a un barrio, que iba a visitar a los dirigentes barriales y demás, llegaba y soñaba con los del barrio que iban a techar el salón de usos múltiples, por ejemplo. Pero bueno, después como ese dirigente barrial nunca le cumplían nada, dejó de creer. Porque encima aparecían nada más que para las elecciones. Entonces dijo, no, bueno, basta. La codicia suplantó a la ilusión. Porque Claro, la política del militante era el que vivía en la víspera de un mundo mejor. Bueno, era El despertar operador una es el que se iba a ilusión. hacer rico. Bueno, era despertar una ilusión. Sentir que si vos participás de un proyecto, algo de tu vida va a cambiar. Los dirigentes han logrado transformar la política en que no le cambia la vida a nadie, nada más que a ellos. Claro, no. Pero yo me acuerdo yo fui diputado con Perón y con Alfonsín. Y con Alfonsín todavía había una mezcla de ilusión y operadores. Sí. Después la ilusión fue aplastada por los negocios y los operadores se quedaron con toda la política. ¿Qué es lo que hoy hay? Hoy hay un mundo de operadores, soñadores. Hay muy pocos, ¿no? Sí, bueno, pero me parece que es un buen desafío empezar a trabajar para crear sueños, para despertar esperanza y empezar a convencer a los jóvenes para que participen, pero desde el pensamiento, no en la fácil de no hacer nada, sino que se empiecen a dar cuenta que la única forma de cambiar es pensando. O sea, el debate en serio, más allá del fanatismo y la denuncia, porque la denuncia no conduce, ¿no? Discutir cómo salimos, Sí. qué producimos, qué riqueza generamos. Un artículo que salió hace un par de días, con la soja no alcanza, o sea, ya no es una cosecha la que salva al país. No. Necesitas la cosecha, necesitas exportar y dar trabajo, y lo que exportes no va a resolver el problema del trabajo. Mira, nosotros tenemos en la Argentina y sobre todo en Capital Federal
algo que es maravilloso, que es el conocimiento, esta industria del conocimiento, que genera trabajo y no podríamos exportar tanto como quisiéramos, porque tenemos la capacidad en este mundo del conocimiento para generar exportaciones. Creo que hay que empezar a mirar la Argentina y la capital federal fundamentalmente, empezar a mirarla, a ver qué es lo que necesitamos para entrar en el mundo, porque también nos hemos olvidado de eso. Claro, ¿cuál es nuestro Claro, lugar? ¿cuál es nuestro Ahora, lugar? la idea yo estoy a favor de la iniciativa privada. Yo Ahora, también. la idea que la suma de la codicia de los ricos da un país es irracional. No, por supuesto. Destruye un país. El país es una conducción del Estado y una iniciativa privada. Hay, digamos, Sábato decía que había un triángulo, siempre repito esto, Sábato el ingeniero Jorge, que era el Estado, la iniciativa privada y la ciencia. O sea, el INTA, la Comisión de Energía Atómica, tienen que estar al servicio de la iniciativa privada y no en contra, porque acá tenés el pensamiento socialista, la iniciativa privada capitalista y el Estado está contra los dos. Sonamos, se hunde todo. No, sí, coincido, ese triángulo tiene que estar, el Estado tiene su participación de control y en el de generar políticas públicas para permitir a los privados desarrollarse y generar riquezas. Así que no se trata de estar uno por encima del otro, ni todo lo contrario, hay que buscar el equilibrio. Constanza, hagamos que la tecnología nos sirve, porque no nos podemos reunir en grupos, pero un Zoom es Sí. un ingreso fácil a un diálogo. Dialoguemos, debatamos y construyamos un espacio que por lo menos nos permita realizarnos y nos devuelva la posibilidad de una esperanza, de un sueño de futuro. sueño. Ese desafío es el nuestro y es lindo, ¿no? A mí me encanta esto de poder despertar pasión, de poder despertar un sueño. Estamos contentos una de habernos esperanza. largado a esto. Sí, Después yo estoy sacamos re contenta. 50 votos o 50... No importa, es el comienzo. Tenemos que dar esta pelea sin importar cuál sea el resultado, porque algo va a quedar. La política es eso, el intento de convertir un sueño en realidad. Sí. Estamos en eso, ¿no? Sí, estamos en eso. Gracias. No, gracias a vos, Julio.